se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Buen día, hermano, feliz sábado. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Que el Espíritu Santo en esta mañana, pues nos toque a través de su palabra. No sé si ya me toca, comienzo entonces a predicar, hermana. Sí, adelante, adelante. Ok, mire, yo quiero tocar un tema interesante esta mañana. Yo quiero hablar un poquito acerca del discípulo, del discipulado. Y yo he hecho una relación, lo que es el discípulo posmoderno y el discípulo de Jesús. Hay dos diferentes discípulos hasta donde me he puesto a estudiar y me he dado cuenta que esas dos clases de discípulos es muy diferente el discípulo posmoderno con el discípulo de Jesús. Y esta época se llama una época posmoderna. Así que quise establecer el nombre de posmoderno para nosotros indicar en qué grupo nosotros nos encontramos, en qué clase de discípulos somos. Y en eso me voy a basar en el capítulo 28, los versículos 19 y 20 del libro de Mateo. Y voy a leer primero el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí me detengo y vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, al hacer este estudio, que tu Espíritu Santo nos dirija. Oh Padre Celestial, ayúdanos a comprender en la condición que estamos como discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos de ti para que tú seas quien nos dirija. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que a pesar de ser pecadores, tú nos perdonas y nos ayudas y nos anima a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero tomar la expresión discípulo. ¿Qué es un discípulo? Cuando usted va al diccionario, usted va a ver que un discípulo no es más que un aprendiz. Es alguien que tiene un maestro y sigue a ese maestro. Por tanto, cuando Jesús da la orden de ir y predicar el evangelio, también dice que hagan discípulos. Pero lo interesante del asunto es que cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, cuando él entró a Jerusalén, lo primero que se encuentra allí es que habían 120 cobradores de impuestos, 110 del lado derecho, 110 del lado izquierdo, pero Jesús se enfocó en uno solo, y ese fue Mateo. Así que Jesús, de entre todos los cobradores de impuestos, había uno que había mantenido ese fiel deseo de, a pesar de ser un traicionero por las leyes judías, porque trabajaba para Roma, ese hombre albergaba el deseo de predicar la palabra, de ser un verdadero discípulo del maestro, porque había estudiado los rollos y él quería hacer ese encuentro. Y cuando tú tienes ese deseo, cuando tú tienes ese anhelo,
entonces el Padre Jesús, el Espíritu Santo, hace la obra en nosotros y Él se encarga de hacer el resto. Él se encarga de encontrarte. Pero yo quiero, como el tiempo apremia, yo quiero ir directamente a lo que quiero presentar. Yo quiero presentar primero un discípulo de Cristo. Es alguien que hace sacrificio. Un discípulo de Cristo es alguien que lleva una cruz, Mateo 16:24. Un discípulo de Cristo es alguien que también es perseguido. Porque Jesús dijo que el que quiera seguirle a Él va a padecer, va a sufrir, va a llorar muchas lágrimas, pero tendrá una recompensa al final y será el reino de los cielos. Y yo quiero hablarte en palabras llanas en esta mañana. Yo quiero hablarte como Jesús hablaba, en términos llanos. Esta mañana quise escoger las palabras llanas porque quiero darme a entender. Quiero tomar la palabra de Dios como nuestra guía. Quiero que nosotros entendamos cada texto que leamos en esta mañana, donde no hayan palabras rebuscadas, sino que nosotros lo entendamos fiel y cabalmente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, verso 9, nosotros vamos a ver que Jesús ya había dicho que sus discípulos iban a enfrentar persecución. Y él dice en el versículo 9 de Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando usted va al versículo 11 del capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, ya Jesús había dicho que los verdaderos discípulos de Él iban a ser perseguidos, iban a ser maltratados, aún por su propia gente, aún por su propio pueblo. Dice el mismo Jesús, Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Hermanos queridos, un verdadero discípulo de Cristo muchas veces va a tener que afrontar persecuciones, injurias, maltrato. Pero, ¿qué es lo interesante de ser un verdadero discípulo de Jesús? Que un verdadero discípulo de Jesús muchas veces tendrá que dedicar todo a la obra de Dios. Y cuando digo todo, llámese dinero, casa, carro, que todo lo que ese discípulo posee sea para el avance del Evangelio y la predicación de la venida, de la pronta venida de Cristo Jesús. Hermanos queridos, escuchen lo que dice la sierva del Señor, un consejo para la iglesia. En el tema donde dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, la expresión de Pablo, escuchen lo que ella dice. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes, negocios, deportes, modas. He aquí las cosas que ocupan las mentes de hombres y mujeres. El juicio es falseado por las diversiones y por las lecturas frívolas. Si nosotros actualizamos esas palabras de Elena de White y lo llevamos al contexto de hoy, entonces diríamos que los discípulos de Cristo estamos enfrascados en conseguir casas, carros, tantas posesiones que el mundo nos ofrece, que este mundo está ofreciendo, que entonces nos estamos convirtiendo en esos discípulos postmodernos, cristianos a media, cristianos a un 50%, cristianos donde se están metiendo a casa a 30 años y a veces pierden la salud porque tienen que trabajar, llueve, truene, vente,
porque tiene que pagar esa casa que ha tomado por 30 años. Y entonces esto es lo que ocupa su mente, la preocupación de pagar esta casa, de pagar ese carro. Y esas cosas muchas veces, no muchas veces, es así, es vanidad, hermanos. Y nos estamos nosotros destruyendo nuestra vida, nuestro cuerpo, por nosotros querer alcanzar las vanidades que el mundo nos ofrece. Y usted me dirá, entonces, pastor, ¿es malo tener una casa? ¿Es malo tener un carro? No, no es malo, hermanos queridos. No es malo. Pero cuando eso nos lleva aún a nosotros a perder la salud por conseguir eso que el mundo nos ofrece, que nos lo pone tan fácil, entonces se convierte en una maldición. Cuando usted no toma el carro y lo deposita a la obra de Dios para llevar personas a una casa, a predicar el evangelio, entonces usted no está poniendo sus bienes a la disposición del evangelio y de la pronta venida de Cristo Jesús. Entonces usted se está convirtiendo en un discípulo posmoderno. Un discípulo posmoderno está más preocupado por las cosas de este mundo que por las cosas eternas, aquellas que verdaderamente tienen validez delante de Dios. Por eso, hermanos queridos, nosotros no afrontamos persecuciones en nuestro día. ¿Saben por qué? Porque con la boca decimos una cosa, pero con nuestras formas de ser, nuestras acciones dicen otras. Un discípulo posmoderno toma lo que le conviene y lo que no lo conviene lo desecha. Por eso yo digo, el cristianismo, el discipulado no es yo tomar lo que a mí me conviene y lo que no me conviene lo desecho. Es usted tener un punto equilibrado en todos los sentidos de la palabra. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no como carne, amén, y está bien. Es un mandato del Señor que lo dio a través de la sierva del Señor, a través de Elena de White. El problema está, hermanos, que hay personas que le dan pela a la gente, llámese en la iglesia, llámese en la casa, llámese donde se reúnan, y a veces quieren darle pela a la gente porque ellos son fuertes en ese punto. El evangelio no es yo ser fuerte en un punto y darle pela a los otros, pero en los demás puntos yo soy descuidado. El evangelio es un complemento de cosas que debo de seguir y todos esos elementos se conjugan en una sola palabra, pedir al Espíritu Santo que nos dé sus frutos para que nosotros entonces podamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Hermanos queridos, tengamos cuidado porque nosotros nos estamos convirtiendo en cristianos, en discípulos a media, y el Señor está cansado de discípulos a media. El Señor está cansado de cristianos a media. El Señor quiere ahora cristianos al 100%. Pero cristianos que estén dispuestos a dar aún su vida por la causa de Cristo. Por eso, yo exhorto, hermanos queridos, en esta mañana, dejemos de ser discípulos a medias. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos los mandatos de Dios. Yo no puedo, aquello que me molesta, entonces sacarlo de circulación para no escuchar porque me molesta. Yo no puedo decir, yo no como carne, pero entonces no es de la gente que no acepta el mensaje de irse al campo a vivir. Por poner un ejemplo. Solamente es un ejemplo. Yo no puedo ser un cristiano a media, aquel que solamente escucho lo que me conviene y lo que no me conviene lo desecho. Parecieran palabras duras, pero cuando Jesús tenía que decir algunas cosas duras, incluso una vez le dijo a sus discípulos,
Y los discípulos vinieron, Señor, todos se han ido. Jesús le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Hermanos queridos, las palabras de Jesús parecieran ser duras para nuestro tiempo. Y una de ellas aparece precisamente en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, cuando aparece el trigo y la cizaña. Capítulo 22, donde aparece la fiesta de la boda. Capítulo 25, las vírgenes, las 5 fatuas, las 5 insensatas. Cuando nosotros vemos esas dos tipos de personas, están a un lado, a la derecha los que van de ser salvos y a la izquierda los que se van a perder. Cuando usted hace un análisis al juicio que está haciendo el Señor en estos capítulos de Mateo, usted se va a dar cuenta que Jesús ese juicio se lo está haciendo a la iglesia, se lo está haciendo a los que supuestamente creen, se lo que está haciendo a los que supuestamente tenemos un ropaje de discipulado. Porque las palabras que aparecen allí son personas que aparentemente eran, pero sin embargo no eran verdaderamente discípulos de Jesús. Y si usted nota capítulo 7 del libro de Mateo, versículos 22 y 23, usted va a encontrar allí unas palabras muy duras. Lo dice el Señor. Escuche lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, Jesús hablando, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no he escuchado palabra tan escalofriante, perturbante, severa, cortante y atemorizante como lo que la dice Jesús en esta palabra. ¿Por qué usted nota que los que están aquí en el juicio aparentemente eran personas que también eran discípulos de Jesús? Porque ellos mismos dicen, no profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre yo no tenía una emisora radial. Señor, en tu nombre yo no iba y salía a los parques a predicar. Tengamos cuidado, hermanos. Lo que nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, ilumíname, qué cosa como discípulo de Jesús no estoy haciendo para yo ser un verdadero discípulo tuyo. Nuestra plegaria debe de ser, Señor, ayúdame a vivir con tal humildad que cuando tú vengas no me digas estas palabras tan feas. Hermanos queridos, dejemos ya de ser discípulos posmodernos, vamos a convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Hermano, estamos durmiendo. Llámese la verdad presente, llámese adventista del séptimo día, donde quiera estamos durmiendo. Estamos creando batallas, matándonos unos con otros, y los dardos que necesitamos gastar para pelear contra el enemigo, las estamos gastando unos con otros, destruyéndonos. El Señor no viene a buscar una religión, porque las religiones dividen. El Señor viene a buscar a verdaderos discípulos que hayan entregado aún su vida por la causa de Cristo. Cuando yo veo el Evangelio, me doy cuenta que cuando Jesús llamó a Pedro, llamó a Jacobo, a Santiago, estaban pescando, estaban en el mar, y Jesús le dijo, ven, sígueme. Después de hacer Pedro aquella pesca milagrosa, Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, no soy digno, soy un pecador. Jesús le llama, le invita a ser un pescador de hombres. Lo llamó a que predicara su evangelio. Pero cuando él le llama, Pedro suelta las redes, Jacobo suelta las redes, Santiago suelta las redes,
dejan los barcos pesqueros y se van a predicar el evangelio, a cumplir con el llamado de Cristo. Nos equivocamos cuando creemos que los discípulos eran, ay, qué pobrecitos, bien pobres. No eran personas letradas, no eran personas con mucho estudio, eran personas del burgo, pero eran personas que manejaban mucho dinero, e igual que Mateo. Mateo soltó la mesa de los cobradores de impuestos, lo que le generaba grandes ganancias. Mateo lo suelta para seguir a Cristo Jesús. Si no soltamos aquellas cosas que cada día nos endeudan, aquellas cosas que cada día nos amarran a este mundo, no vamos a poder ser verdaderamente discípulos de Jesús. Por eso, hermanos queridos, aún las palabras de Jesús retumban en nuestros días. Hermanos queridos, donde quiera esté escuchando en este momento, debemos nosotros convertirnos en verdaderamente discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús ama a los demás con un amor fraternal. Y eso lo expresa Mateo capítulo 5, 43, cuando dice, pues que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y la pregunta es en esta mañana, ¿oramos nosotros por aquellos que nos están persiguiendo? ¿Oramos nosotros, amamos a aquellos que nos aborrecen? ¿O nuestra condición carnal y pecaminosa no es también odiar a quienes nos odian? Sacar de circulación a aquellos que no nos caen bien, o aquel que no predica como yo quiero que predique, o aquel que yo quiero que haga como yo quiero, como yo quiera, y no como dice la palabra de Dios. Seguimos siendo, tapando nuestros oídos espirituales, y seguimos siendo discípulos que cuando escuchan algo malo, se van del lado de Jesús. O yo a veces formo un grupo que esté de acuerdo a mi convicción, y entonces separo a aquellos que no piensan igual que yo. ¿No es esa la forma como actuamos humanamente, y seamos sinceros? Y eso dice Mateo 5:46, porque si ama a los que te aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también así los publicanos? ¿No hacen así también los del mundo? ¿No hacen así también los artistas, los paganos? ¿No hacen ellos lo mismo? Yo amo a quien me ama. Y si saludamos solamente a aquellos que me saludan, ¿qué estamos haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos queridos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero también estamos viviendo un discipulado, un cristianismo cada día más frívolo, un cristianismo que muchas veces no nos detenemos lo que dice la palabra de Dios, y no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Solamente cumplimos con aquellos puntos, aquellos elementos en el cual yo soy fuerte, pero en lo que yo soy débil, no me lo mencione. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Por eso 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos queridos, yo he ido muchas iglesias, he visitado muchos lugares, he visitado muchos grupos, y me doy cuenta de algo, que quienes dirigen el grupo
siempre son los dueños de ese lugar, del grupo, y las cosas tienen que hacerse como ellos dicen y no como dice la palabra de Dios. El grupo tiene que ajustarse a lo que ellos dicen y no lo que dice, y no nos ajustamos a lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Palabras duras, pero es cierto. Hermanos queridos, por eso Pablo, y perdonen que repito la palabra, queridos, porque siento en mi corazón, me da tristeza como estamos nosotros viviendo los discípulos postmodernos de hoy en día. Pablo habla en 2 de Corintios 11:24, la condición que él tenía al ser llamado, cuando Jesús lo llamó como un apóstol, como un discípulo de él. Pablo hizo un conteo, hizo un resumen en 2 de Corintios capítulo 11 de cómo era su vida después que él se entregó al Maestro, a Cristo Jesús, y siguió sus pisadas. Capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 24, usted va a ver de allí en adelante que Pablo hace un resumen de su vida como apóstol. Él dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y desnudez. Pablo pasó por toda esta circunstancia, sin embargo, Pablo siguió alabando el nombre de Cristo Jesús y predicando su evangelio. Cuando un discípulo de Jesús pasa un poco de hambre, ya está llorándole al cielo y diciendo, Señor, ya tú no me escuchas, ya tú no estás conmigo, ya tú no me diriges. Cuando perdemos la casa y el gobierno nos quita la casa porque tal vez no era la voluntad de Dios que tú sacaras una casa a 30 años o tuviera un carro pagándolo a 30 años que te iba a quitar la salud, entonces clamamos al cielo y decimos, Señor, ya tú no me escuchas, ya tú no estás conmigo. Lo que Dios más odia de los discípulos postmodernos son sus quejas como en el desierto. Por eso el pueblo de Israel fue desechado por sus quejas, constantes quejas, porque querían manipular a Dios a su antojo. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser manejado a nuestro antojo. Pablo pasó por estas condiciones. Pablo, todos los discípulos que Cristo llamó, ninguno pudieron vivir cómodamente en esta tierra, porque para ellos tenían un propósito, una meta, porque ellos sabían que la tierra simplemente era una pasada, eran peregrinos, que Dios le tenía su verdadera ciudadanía en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros ha salido de la comodidad de su hogar y ha ido a un lugar desértico donde haya necesidad a llevar la palabra de Dios, a llevar un poco de pan al hambriento? Una de las causas por la cual Dios había desechado también al pueblo de Israel era porque ellos habían descuidado a las viudas. Léase la mayoría de los profetas y usted va a ver que la queja del Señor es la misma. Han descuidado a las viudas, han descuidado a los enfermos, no han visitado a los encarcelados. De hecho, cuando Jesús hace el juicio a los discípulos
de Cristo y a los discípulos postmodernos, la queja de Dios es la misma, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es un deber como apóstol. De hecho, Pablo tomaba en las casas que había, en la iglesia que había más dinero, para llevarla, recogía ofrendas para llevarla a aquellos que más necesitaban. Iglesias o pequeñas casas donde se reunían y había muchas personas con necesidad. Pablo tomaba de lo que otros tenían para llevarlo a aquellos que necesitaban. ¿Qué estamos nosotros haciendo con aquellos que necesitan? Pero, queridos hermanos, cuando nosotros cumplimos lo que el Señor nos ha mandado, nos ha dejado, el legado que nos dejó es que un verdadero discípulo de Cristo va a padecer hambre, sed, tendrá que irse en contra de todo el mundo, pero sin embargo a la vez amar a todo el mundo. Seréis aborrecidos de todos, sin embargo tendremos que amar a todos. Pasaremos por momentos de necesidad, sin embargo tendríamos que llevarle a aquellos que necesitan, que quieren un pedazo de pan, y entonces aún no teniendo, el discípulo de Cristo tiene que llevar a aquellos que necesitan, sacar su pan de la boca para darle a otros que no tienen. Eso hace un verdadero discípulo. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel, entonces podremos decir a voz a cuello que nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, entonces, hermanos queridos, nosotros vamos a ir escalando un peldaño cada día hacia el reino de los cielos. Por eso todos los discípulos de Cristo fueron muertos, padecieron. Esteban apedreado, Jacobo decapitado, Pedro crucificado por Nerón, Andrés crucificado, Marcos también fue muerto, arrastrado y echado y se lo hicieron pedazos en el pueblo de Alejandría. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en el año 54 en Asia Menor. Si le sigo diciendo, todos los discípulos de Jesús fueron muertos cruelmente. Juan el Bautista. Pero hermanos queridos, lo interesante de este asunto es que cuando nosotros padecemos por causa de Cristo, cuando nosotros estamos dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo, y eso lo vemos más adelante en la época de los reformadores con Juan Hus, que Juan Hus estuvo dispuesto a ir en contra del catolicismo, de sus actuaciones, y él buscó no su forma de pensar, sino lo que decía la palabra de Dios, y permaneció fiel a esa verdad que había conocido. Él dice, la biografía, que muere cantando en la hoguera, cantando, y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué estos hombres aún siendo azotados,
¿Aló? Se me fue la cadena. Hermana Sonia. ¿Aló, hermana Sonia, está ahí? Parece que se cayó la llamada, pero lo que estamos en la cadena estamos aquí, pero parece que ella tiene problemas ahí, ¿no? Ok. Pues vamos a esperar a ver lo que pasa. Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. El hermano que habló ahí puede pedir una oración para ver si en lo que los hermanos pueden entrar, pueden hacer la ¿Me conexión. escuchan? Ok, ya entraron. Amén. Gloria a Dios. Hermano, perdón, ¿no Sí, están hermana escuchando, Sonia. pastor? Sí, le escuchamos ahora. Ok, gracias y perdone. Hello, buenos días. Hermano, ¿no están escuchando el pastor? No, el No, pastor no se estamos está escuchando. El pastor se cayó. Buenos días. Buenos Hello. días, buenos días. Sí, buenos días, hermana, la escuchamos. Sí, aquí está Julia. Hermano, perdón, ¿ustedes me están escuchando? Sonia, tienes el mute puesto, la gente te está hablando, pero tú no la estás escuchando. No se escucha ni el Ahora, pastor y ustedes se fueron. Vuelva a decir al pastor que vuelve y llame porque se fueron él, se fue el pastor y se fueron Denme ustedes. denme un segundo, ya voy. Adelante. Esta mañana queremos que hagamos la pregunta: ¿qué clase de discípulo soy? ¿Dónde está mi corazón? Porque donde está vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. ¿Dónde estoy yo depositando mi confianza? ¿Dónde está todo mi interés? ¿Dónde estoy yo poniendo
mi pensar, todo lo que poseo, ¿dónde lo estoy colocando? ¿En las manos de Dios? ¿O solamente ponemos en las manos de Dios lo que me conviene y lo que no me conviene, no? El Señor está llamando rápidamente discípulos entregados, pero que entreguen todo cuanto tienen. Cuando usted lee la biografía de la sierva del Señor, usted se dará cuenta que hay algo interesante que me impactó mucho. Y es que aquella mujer llamada por Dios lo entregó todo a la obra. Tanto así que dice su biografía que lo último que tenía eran unos mueblecitos y ella necesitaba imprimir algunas revistas, así que vendió sus muebles para poner eso que recibía al evangelio, a la predicación de la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros poniendo todo nuestro empeño e interés en la predicación del evangelio? ¿Estoy yo poniendo aún los bienes que poseo para el evangelio y para la predicación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy yo haciendo eso? ¿O solamente estoy poniendo una parte? Hermanos queridos, vamos a hacer un reavivamiento en nuestras vidas. Vamos a despertar. Vamos a ponernos en las manos de Dios todo cuanto poseamos, porque nosotros somos advenedizos, somos peregrinos en esta tierra, y muy pronto el Señor vendrá. Y todo lo que usted poseyó, todo eso terminará, será quemado. Casa, carro, todas las posesiones que usted tenía serán consumidas por el fuego. Y si te aferraste a eso, entonces también perecerá con todas tus posesiones. Estoy haciendo un llamado para aquellos que tal vez no se han puesto a meditar si todo lo que ellos poseen lo están poniendo en las manos de Dios. Estoy hablando para aquellos que tal vez sí todo lo han puesto en las manos de Dios, en la mano de la obra de Dios. Te digo, ya tú tienes tu recompensa. El cielo te espera. Insto a aquellos, incluyéndome, que dejemos todo aquello que nos está estorbando en esta vida, en el caminar cristiano. Y entonces, cuando nosotros dejemos todo aquello que nos estorba, nos vamos a dar cuenta que todo aquello que nos causa las enfermedades, tanto psíquicas, mentales, tanto las enfermedades de la psiquis, de la mente, o las enfermedades físicas, serán eliminadas porque estaremos con una sola meta: alcanzar el reino de los cielos. No nos vamos a preocupar por aquellas cosas que nos faltan. Nos vamos a preocupar porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que ese sea tu sentir esta mañana. Que ese sea tu anhelo. Que ese sea tu afán. Que ese sea nuestro lloro cada mañana. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre celestial, en este momento suplico, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ponlo allí al lado de los apóstoles que dieron su vida por tu causa. Aquellos que también pusieron su nombre en el reino de los cielos con tinta de sangre. Que nosotros también podamos tener nuestros nombres allí en el reino de los cielos, porque lo hayamos dado todo por tu causa. Que nada ni nadie en este mundo nos estorbe para alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, el reino de los cielos. Por lo tanto, Padre celestial, pedimos por todo el que está escuchando esta palabra en esta mañana,
que su deseo, Señor, sea poner todo a la causa porque tú vienes pronto. Que tu evangelio sea predicado, que pongamos, Señor, un granito de arena para que llevemos a aquellos que están necesitando escuchar tu palabra. Señor, muchas personas hay en los campos, muchas personas hay en lugares lejanos que no han escuchado tu palabra, porque no hay verdaderos discípulos que se estén dispuestos a ensuciar sus sandalias para ir y llevar el presto evangelio de la paz a aquellos que también necesitan escuchar, aquellos más humildes, aquellos más pobres, aquellos que también tú los has llamado y los has escogido para la salvación. Señor, si hay alguna persona que solamente quiere escuchar, predicarle a un grupo específico, donde tal vez haya más abundancia, que su deseo sea buscar donde hay abundancia para llevar donde no hay. Que nuestro deseo, Señor, sea orar por aquellos que nos persiguen y amar a aquellos que nos odian. Que ese sea, Señor, nuestro sentir cada día. Oh Padre Celestial, pedimos, por favor, saca de nosotros el orgullo, la vanagloria, los celos, la envidia, pecados, Señor, que muchas veces no son sentenciados por el ser humano, por la iglesia, pero que sí son condenados por ti. Saca de nosotros, Señor, estas cosas que cada día nos están llevando a la perdición. Por eso te lo pido, te lo suplico, Señor, ayúdanos a ser discípulos al 100%, que podamos entender, Señor, cuál es tu llamado. ¿A qué nos llamaste tú, Señor? ¿A qué nos llamaste? Señor, pon en nosotros el deseo cada día de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.